Muchas gracias, Guamansi. Nicolás, bienvenido. Qué bueno que Laura, nos acompañan. muchísimas gracias por invitarme y por el apoyo. Tú y Julio, la verdad, qué bueno que están aquí con Julio. nosotros. Y hemos hablado en otros momentos de tu película, de este nuevo trabajo en el que te acercas otra vez al mundo indígena, que ha sido, bueno, pues algo que has abordado. A lo que me he dedicado casi 40 años ya. De toda la sí, vida, de toda la vida, el mundo de los coras, en fin. Ahora, el universo Wixárika. Yo creo que es un momento importante para esta cultura desde muchos puntos de vista, desde el punto de vista ambiental, la posibilidad de la pérdida de su cultura que tiene que ver, de su territorio que tiene que ver con la historia, con la sociedad, con las tradiciones, y rescatas a un personaje muy interesante que nos sirve como guía, digamos, en todo un periplo que nos muestra mucho más de los llamados huicholes, que en realidad son wixárikas, Wirikuta, su tierra, y Julio tuvo, yo creo que un buen acierto en hacerte la invitación, porque además la película ya la puede ver el público. Sí, desde el día de ayer nos hemos encontrado, como decía Guamansi, en Guadalajara, en el Festival de Cine San Cristóbal de las Casas. Poquito antes de que bajara a Berlín, esta película te da la oportunidad de regresar al Festival de Cine de Berlín. Y Santos Mondragón estuvo aquí, el artista que es el protagonista de tu película, estuvo en la entrega de los premios Ariel, ¿no? Pero justamente, ¿qué tan complicado fue pues rastrearlo, encontrarlo nuevamente? Porque, bueno, digamos, la anécdota que nos presentas, o con esta empieza la película, es que este artista realizó un mural que sirve de dintel del metro del Louvre, ¿no? Y que fue inaugurado por el presidente Ernesto Zedillo y por el presidente... En realidad se trataba de un intercambio de metro a metro. El Metro de México donó al Metro de París el mural de Santos de la Torre y el Metro de París donó a México el metro que está afuera de Bellas Artes. O sea, fue un intercambio de metro a metro, pero el mural fue inaugurado por el presidente Zedillo y por Chirac. El presidente de Francia. Y bueno, precisamente en la estación de metro de Palais Royal, Museo del Louvre. Y bueno, yo de repente accidentalmente me topo con el noticiero, donde yo descubro donde descubro que de alguna manera él no había sido invitado. Entonces empecé la investigación. Yo ya he trabajado con los huicholes anteriormente, no con la comunidad de Santa Catarina, pero con la comunidad de San Andrés. Entonces digamos que en 2010 empecé la incursión de buscar a Santos primero, ¿no? Y claro, el prólogo de la película es precisamente esa circunstancia que parto de ahí, pero en realidad la película trata de eso, ese es como el pretexto del prólogo para introducir a Santos de la Torre, pero la película trata sobre religiosidad, sobre magia, sobre la relación del artista huichol, por ejemplo, Wixárika, con el arte y la religión, ¿no? Que tiene una relación muy estrecha. Los huicholes son muy religiosos, el 80% de su vida, 90% de su vida. La ritualidad de su vida, la presencia del peyote, que también es un asunto importante dentro de la Claro, que eso es lo práctica. que a mí me ha interesado. Bueno, desde que yo era estudiante. Y que has analizado y que te has permitido entender de qué se trata realmente esto, que no nada más es que es una planta que va a producir una alucinación, sino que tiene todo un significado ritual. Pues, más allá de eso. digamos que es una de las tradiciones, la peregrinación del peyote. Es una ruta. La ruta que parte desde la Sierra Madre Occidental, cerca de las costas de Nayarit, por Jalisco, digamos, todo ese territorio de más de 1000 kilómetros, ellos peregrinan cada año para recolectar el peyote, para tener una ceremonia ahí mismo en Wirikuta, pero también para recolectarlo y llevarlo a su comunidad, porque todas las ceremonias que tienen a lo largo del año, el peyote es un elemento importante, es un elemento no solamente para los chamanes. Digo, yo tengo documentado en mis documentales cómo los niños de pecho de repente están comiendo peyote. Es algo que ellos se han acostumbrado a comulgar con el peyote desde bebés, desde niños,
Y seguramente eso también tiene mucho que ver con toda la imaginería y el diseño tan maravilloso que ellos realizan, por ejemplo, en su artesanía y sobre todo, en el caso de Santos de la Torre, pues el maravilloso mural que hizo, ¿no? Tanto para la estación de metro del Louvre, como tiene un mural en Chicago, tiene un mural también, expuso en San Ildefonso en una ocasión. Entonces, digamos que tuvo una época muy importante Santos, pero de repente cayó en el olvido, ¿no? Y de repente dejó de estar, digamos... Y tú fuiste a buscarlo y empiezas a yo preguntar lo fui a buscar a la comunidad y empiezan a darte ciertas pistas, pero... No, bueno, yo fui a su casa, ¿no? Sí. Fui a su casa y bueno, la primera aventura y el primer reto fue llegar a su casa, ¿no? Que fueron 10 horas de caminata desde el último pueblito. Ya ni les digo el nombre porque nadie va a saber ni dónde es, ¿no? Pero me eché una caminata de 10 horas para llegar a su casa en un lugar absolutamente alucinante. Se llama la Mesa del Venado, increíble, pero no tiene agua, no tiene electricidad. Baja él su barranca a recoger su agua con su remuda, con su mula todos los días. Y me pareció increíble esta conexión entre Mesa del Venado, este lugar en medio de la sierra, y París, ¿no? Que es una de las ciudades más importantes del mundo, y sobre todo el Museo del Louvre, que es uno de los museos más importantes del mundo, ¿no? Y esta conexión de Santos con París me pareció increíble, ¿no? Digamos que esa fue de las primeras motivaciones de la película, ¿no? El inicio a mí me parece algo que destacar o que preguntarte, ¿no? El mundo del documental, sobre todo en los últimos tiempos, ha evolucionado de una manera sorprendente, ¿no? A veces los trabajos más arriesgados se encuentran justamente en el género documental. Sabemos tu trabajo como documentalista, que es bien conocido en nuestro país, ¿no? Y básicamente la pregunta es, pues hay cientos de formas de contar esta historia. Y básicamente lo que nos muestras es a Santos de la Torre contando su propia historia, ¿no? ¿Por qué decidiste que fuera así? Digamos que es para mí una evolución. Y yo creo que es una evolución también para todo lo que es el documental. Porque siempre empezamos narrando el documental con narradores y pretendiendo que de alguna manera estamos retratando la realidad, lo cual es una mentira. Los cineastas contamos mentiras para simular la realidad o para representar la realidad. Y ahora lo que es muy interesante del documental, y me parece también interesante en el caso de Eco de la Montaña, es que definitivamente existe ya un lenguaje muy personal en cada uno de los documentalistas. Somos cineastas de autor, todos nosotros, todos los que nos dedicamos a hacer documentales de autor, digamos, ¿no? Que nos salimos un poquito de los formatos ortodoxos de la televisión, ¿no? Que ya todos conocemos, el narrador, Y a mí me pareció un reto increíble que el propio Santos contara su historia, que fue muy difícil, porque él no es una persona muy articulada en español. Sin embargo, yo hice un esfuerzo enorme para que él mismo contara su historia. Y claro, nosotros conocemos a los Huicholes o los Wixárika por la manera como visten, por la manera como se comportan, que se comportan de una manera increíble, son muy orgullosos, no les da vergüenza vestir como se visten, llaman la atención en todos lados, claro, ¿no? Pero más me interesa el mundo que traen adentro de la cabeza, y ese es el mundo que yo trato de ilustrar en la película, ¿no? El mundo maravilloso, fantástico, que ellos traen adentro de la cabeza y que lo ilustra, digamos, a través de su artesanía, de su arte, ¿no? En este caso, el mural funciona como una especie de códice, de guión de la misma película. ¿Te acuerdas en la película, por ejemplo, el mural está hecho de 80 módulos de 30 por 30 de tamaño, de centímetros, ¿no? Y en la medida que lo va armando, él va contando su historia como si fuera un rompecabezas. Y al final de la película ya vemos el mural completo. Completamente. Y de alguna manera entendemos todo lo que nos ha dicho él a través de toda la película, ¿no? Que fue una intención que bueno,
Bueno, uno siempre sabe cómo empezar un documental, nunca uno sabe cómo lo va a terminar, ¿no? Claro, porque esa además, es la parte además lo difícil. interesante es que vas haciendo hallazgos conforme lo vas creando, vas encontrando cosas que quizá no tenías pensado en un principio. Nicolás, de verdad que es un placer tenerte por acá, repetirle al público que vaya a ver la película. Ojalá me acompañen los mexicanos a ver cine mexicano y sobre todo cine documental, ¿no? En una sala comercial que pues hay pocos ejemplos, ¿no? De documentales que han llegado a las salas comerciales. Debo mencionar que María Sabina, ¿te acuerdas? Niño Fidencio, Sí. fueron de mis primeras películas, de los primeros documentales en la historia de México que tuvieron entraron esa en las salas corrida comerciales. comercial. ¿No? Y bueno, este es mi regreso a la pantalla grande con este documental que espero todos vayan a ver. Pues ojalá que sí Pues sea. muchísimas gracias, Nicolás. Gracias. Mucho éxito con este documental y seguiremos, como siempre, tu trabajo. Enhorabuena, Nicolás, porque además para quienes hemos visto en algunos otros momentos tus trabajos y esos documentales de los que hablamos que donaste ese archivo al Instituto Nacional Indigenista, se nota ese conocimiento y ese paso no solo de los años, sino por las culturas en este nuevo trabajo tuyo, El Eco de la Montaña. Gracias. Enhorabuena por ello y pues ya estamos esperando tu siguiente trabajo. Gracias.